En esa parábola del sembrador que hemos encontrado hoy, en el capítulo 8 de San Lucas, nos encontramos con una situación particular. 3 tipos de terreno, la misma palabra. Y que el Señor explica que esa semilla es la palabra de Dios. Esa semilla que siembra es la palabra de Dios. Pero la respuesta no es la misma. Son 4 respuestas, pero solamente una produce vida eterna. Las otras son fracaso eterno. O sea, esa semilla se perdió. Esa semilla que cayó en esos otros terrenos que no son el terreno bueno, es semilla que se perdió. Y ese terreno no produjo. Y el día del juicio, al no tener los frutos que esperaban, no entra al reino de los cielos. O sea, lo que está en juego es la salvación. Ese es el punto. No es que, este tuvo más, bueno, este no tuvo mayor cosa, tampoco. No, estamos hablando de la vida eterna. Eso es lo que está en juego. Y en esta parábola eso es muy claro. El fruto generoso o el no dar fruto, la muerte. La muerte. Porque una realidad es que el Señor ha sembrado en todos nosotros, en todos. Y el Señor ha sido muy, pero muy generoso con todos nosotros, en extremo generoso. Nos ha dado la vida, nos regaló una familia, con sus bemoles y todo, pero nos dio ese regalo. Nos dio una comunidad que es la gran familia, los hijos de Dios, que es la iglesia. Hacemos parte de la humanidad. Todo eso Dios lo dio, Dios lo regaló. Fue fruto del amor de Dios, brotó del amor de Dios. Y en ese contexto, todo lo que Dios nos dio fue por amor. Y nos ha regalado también en cada uno de nosotros grandes dones. Por ejemplo, nuestro cuerpo es un don de Dios, no lo hicimos nosotros, no nos diseñamos a nosotros mismos. Y es una obra perfecta, es una obra perfecta. Si es que lo que el Señor hizo en cada uno es impresionante. No más nuestro cerebro, con todo lo que es. O sea, mirar cómo es un cerebro, cómo la energía recorre el cerebro, es impresionante. Nuestro corazón, que tiene su propio sistema eléctrico independiente, aparte del cuerpo, su propio sistema eléctrico. Son muchas cosas, muchos detalles, muchísimos. Todas las terminaciones nerviosas, nuestra piel tan sensible, camina una hormiguita por allá, la mitad de la espalda, y la sentimos, y una vez se la quita. ¿Sí? Una cosa impresionante. O sea, todo lo que Dios ha hecho en nosotros es impresionante. Las grandes capacidades que tenemos, nuestra inteligencia, la memoria, la voluntad. O sea, Dios nos ha concedido cosas grandísimas. Tenemos la posibilidad de conocer y hemos conocido. Dios nos ha regalado conocimientos a través de nuestros maestros, nuestros formadores, nuestros profesores a lo largo de toda la vida. Y lo que nosotros mismos podemos aprender a través de la experiencia, experimentando nosotros mismos. O sea, Dios nos ha colmado de grandes bendiciones. Pero al mismo tiempo espera también mucho de nosotros. Eso es la realidad. Y tenemos que estar bien claros ante eso. Dios espera mucho. Dios espera mucho de nosotros. O sea, nos ha dado tanto, pero también espera bastante. Porque al que más se le dio, más se le exigirá. Y nosotros mismos hemos recibido esa palabra, porque la hemos escuchado. O sea, hay gente que sí, de verdad, no ha crecido en un ambiente de fe. Gente que nunca ha escuchado hablar de la palabra de Dios, nunca se pronunció en su casa la palabra Dios, la palabra Cristo, nunca.
Nunca se sentaron en torno a un altar para hacer una oración y nunca han oído eso. Tal vez oyeron otras cosas, tal vez crecieron en un ambiente de peleas, de conflictos, de groserías todo el tiempo. Tal vez inclusive fue una familia de sicarios donde se hablaba acerca de matar, se entrenaban para matar, lo hacían y llegaban frescos como si nada, contando la plática que les dieron a cambio de eso. Tal vez muchos crecieron en el mundo de la prostitución, jamás han escuchado nada que tenga que ver con Dios o que haya temor de Dios, nunca. Eso ha pasado. Igual que en nuestro continente, por lo menos en Latinoamérica, hay un 11%, que no es cualquier cosa, de personas que nunca han escuchado la palabra Jesús, nunca la han escuchado. Ningún misionero ha ido hasta allá, ninguno. Nunca han escuchado la palabra Dios. No saben qué es eso. No saben qué es. Nunca han escuchado qué es una Biblia, qué es la palabra de Dios, jamás. Eso pasa. 11% de nuestras comunidades indígenas nunca han conocido de Cristo nada, ni una sola palabra. Eso pasa en nuestro mundo. El día del juicio para ellos no va a ser tan duro. En cambio nosotros, que hemos recibido la palabra y en gran abundancia, hasta no la sabemos de memoria. No la sabemos de memoria. Si comienza, por ejemplo, el Evangelio diciendo, un hombre tenía 2 hijos, el menor le dijo, padre, dame la parte de la herencia. Esa es la del hijo pródigo. Usted se la sabe. Y la puede contar inclusive. Usted la puede contar, claro, con sus palabras, no con las palabras exactas del Evangelio, pero usted puede contar y decir, mire, el hijo le pidió la herencia al papá y el papá se la dio y se fue. La sabemos de memoria inclusive, más aún, sacerdotes, sabemos de memoria. Pero ¿cuáles son nuestros frutos hoy? A veces hasta son frutos malos. Esa es la realidad. Gente que va a misa, gente que habla de Dios y todo, pero llega un negocio y hacen trampa en el negocio. Hacen trampa en el negocio. Pero son muy creyentes y van al templo, están en misa sacando pecho. Pero cuando llega el momento de hacer un negocio, ¡pam!, tumban al otro, lo roban. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? No que conocía la palabra, no que la estudiaba, no que iba al templo y muy juicioso en el templo. ¿Por qué le hizo trampa a su compañero en ese negocio y le robó tanto? ¿Por qué le hizo trampa? Los frutos que está produciendo inclusive son malos, porque no es solamente lo de los 3 terrenos, porque el terreno del camino no produjo fruto. Los pájaros se comieron las semillas, no produjo fruto. El maligno se llevó esa palabra, no produjo fruto, no hubo fruto, ninguna cosa brotó ahí. En el terreno pedregoso inició a brotar, pero no tenía profundidad, nunca profundizó en su fe, se secó. Por falta de humildad se secó. No produjo fruto, tampoco hubo fruto ahí. Y otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron, que son los placeres de la vida, los afanes, las preocupaciones, el amor a la riqueza. No hubo fruto tampoco ahí. Solo hubo fruto en el terreno donde dice que es el terreno bueno, y son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Ahí sí hubo fruto. El problema es cuando en nuestro terreno, que es un terreno bueno, está produciendo cosas malas. Eso sí es para pensar. ¿Por qué en nuestro terreno se producen cosas malas? ¿Por qué en nuestro terreno encontramos, en el terreno del corazón, encontramos odio, rencor, resentimiento? ¿Por qué en nuestros corazones se encuentra ese deseo de la venganza y el que me las hace me las paga? ¿Por qué es eso lo que se cosecha en nuestro corazón? ¿Por qué haciendo trampas en los negocios, robándole al otro, tomando al otro y creyéndose muy inteligente? ¿Sí? Y se echa flores, se alaba. ¿Qué sucede en nosotros? ¿Por qué los frutos son malos? Porque hay gente que se apasiona para hacer el mal. Se apasionan
para hacer el mal. Y son muy astutos y le dedican muchísimo tiempo en el camino del mal porque le da platica. Y se apasionan en eso y le invierten demasiado tiempo, esfuerzos, muchísimo trabajo en eso. Y son cosas malas. Pero nosotros, tan perezosos para hacer el bien, tan perezosos para hacer el bien. ¿Por qué brota maldad en el corazón? ¿Qué pasó ahí? Si Dios es bueno y quiere ver a sus hijos buenos. ¿Pero por qué andan con maldad? ¿Por qué tiene maldad en el corazón un hijo de Dios? ¿Por qué tiene maldad en su corazón un hijito de Dios? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles son los frutos que el Señor va a encontrar cuando llegue a buscar el momento de dar cuentas en el día del juicio final? ¿Son frutos malos? Que la inteligencia que Dios nos dio, nuestras capacidades, la utilizamos para planear un secuestro, para hackear las cuentas de una alcaldía y robarle los recursos, robarle 1,000, 2,000, 3,000 millones. Muy inteligentes, muy astutos, muy estudiados, con grandes capacidades, y que nadie los pilló. Ladrón que pudo entrar, robar y salió sin dejar huellas. Cuando uno se para ante Dios, ¿qué? Cuando uno se para ante Dios, ¿qué va a decir? ¿Que quién fue? ¿Que qué hizo? ¿Que no sabía? No. ¿Qué frutos producimos hoy? Por eso ese es un tiempo hermoso para revisar nuestra vida, para que miremos cómo estamos en ese camino de Dios, cómo estamos en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, o en eso como que poco, o llevamos viviendo en pecado ¿cuántos años hace? 10, 15, 20 años así en pecado. ¿Cómo estamos nosotros ante Dios? ¿Cómo es nuestro corazón ante Dios? Porque Dios sí lo ve, Dios sí que ve y perfectamente ve cómo está nuestro corazón hoy. Si realmente somos gratos ante los ojos de Dios o no. Si realmente hoy llegara la muerte por nosotros, y a ver si ha habido un corazón noble y generoso que persevere dando buenos frutos, frutos de santidad, frutos de conversión sincera, frutos de misericordia, de caridad, frutos de verdad y no de mentira, frutos de gracia y no de pecado, frutos de vida y no de muerte, esa cultura de la muerte que reina por todo lado. ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Realmente estamos dando los frutos que Dios espera? Pues que sea la pregunta que hoy nos hagamos con sinceridad. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este proceso. Así sea.